¿Qué es el despertar espiritual? El despertar espiritual es un profundo cambio de conciencia. Es como abrir los ojos por primera vez a una nueva realidad. Este proceso nos invita a explorar nuestro interior con honestidad. Nos lleva a cuestionar lo que siempre dimos por sentado. A menudo, se inicia con una sensación de inquietud. ¿Qué es realmente el despertar espiritual? No es un estado de felicidad constante. Tampoco es una experiencia reservada para unos pocos elegidos. No es una fuga de la realidad o una evasión de problemas. Es importante entender lo que no es para evitar confusiones. No se trata de adquirir poderes sobrenaturales. No implica abandonar responsabilidades o compromisos terrenales. Puede ser un proceso desafiante y a veces, doloroso. Sin embargo, es profundamente transformador. El proceso de despertar comienza dentro de cada uno de nosotros. Es un viaje hacia la autenticidad y la verdad personal. Nos enfrentamos a nuestras sombras y miedos internos. A medida que la conciencia se expande, el ego pierde su dominio. Empezamos a ver la conexión entre todas las cosas. Las emociones se vuelven más claras y auténticas. La percepción de la realidad cambia significativamente. Nos damos cuenta de que somos más que nuestro cuerpo y mente. La conciencia se expande hacia un entendimiento más profundo. Sentimos una profunda conexión con el universo. La vida adquiere un nuevo sentido y propósito. El despertar espiritual transforma nuestra percepción del mundo. Nos volvemos más compasivos y comprensivos. La paz interior se convierte en una constante en nuestras vidas. La conexión con los demás se profundiza y se enriquece. Nos sentimos más en armonía con la naturaleza. El miedo y la ansiedad disminuyen gradualmente. La intuición se agudiza y guía nuestras decisiones. Vemos la belleza en lo cotidiano y simple. La gratitud se convierte en una práctica diaria. La transformación espiritual nos libera de viejas ataduras. Nos sentimos más libres y auténticos. El despertar nos invita a vivir en el presente. La aceptación reemplaza al juicio y la crítica. Nos alineamos con nuestro verdadero ser. La transformación espiritual es un continuo proceso de crecimiento. Cada experiencia se convierte en una oportunidad de aprendizaje. La sabiduría interior se despierta y florece. El amor incondicional se convierte en nuestra guía. La vida se ve como un viaje sagrado. La espiritualidad se integra en cada aspecto de nuestra existencia. Nos sentimos conectados con algo más grande que nosotros mismos. La transformación es interna y externa. Nos convertimos en agentes de cambio positivo. La vida se llena de significado y propósito. Nos damos cuenta de que todo está interconectado. La compasión se extiende hacia todos los seres vivos. Nos sentimos en casa en el universo. El despertar espiritual es un regalo para el alma. Nos permite trascender las limitaciones autoimpuestas. La vida se experimenta con una nueva profundidad. Nos volvemos más conscientes de nuestras acciones. El despertar nos recuerda nuestra verdadera esencia. La paz y la serenidad se convierten en nuestra naturaleza. Nos liberamos del pasado y del futuro. Vivimos plenamente en el aquí y ahora. El despertar espiritual nos invita a ser conscientes. Nos ayuda a encontrar equilibrio en la vida diaria. La meditación y la reflexión se vuelven esenciales. Nos conectamos con nuestra sabiduría interior. La intuición y la creatividad se expanden. Nos sentimos más vivos y presentes.
El despertar espiritual transforma nuestras relaciones. Nos comunicamos con amor y comprensión. Las relaciones se vuelven más auténticas y significativas. Nos sentimos más conectados con los demás. El amor y la compasión guían nuestras interacciones. El ego se disuelve y el amor incondicional emerge. El despertar espiritual nos transforma profundamente. Nos da el coraje para ser quienes realmente somos. Nos invita a vivir con propósito y autenticidad. La vida se convierte en una expresión de nuestro ser interior. Nos sentimos más alineados con el flujo del universo. La transformación espiritual es un proceso continuo. Cada día es una nueva oportunidad para crecer. El despertar nos invita a ser más conscientes y presentes. Nos ayuda a encontrar equilibrio entre el ser y el hacer. La paz interior se convierte en nuestra guía. Nos sentimos más conectados con el propósito de la vida. La vida se experimenta con una nueva profundidad y significado. Nos volvemos más conscientes de nuestras acciones y decisiones. El despertar espiritual nos recuerda nuestra esencia divina. Nos libera de las ataduras del ego y el miedo. La paz y la serenidad se convierten en nuestra naturaleza. Nos liberamos del pasado y del futuro. Vivimos plenamente en el aquí y ahora. El despertar espiritual nos invita a ser conscientes. Nos ayuda a encontrar equilibrio en la vida diaria. La meditación y la reflexión se vuelven esenciales. Nos conectamos con nuestra sabiduría interior. La intuición y la creatividad se expanden. Nos sentimos más vivos y presentes. El despertar espiritual transforma nuestras relaciones. Nos comunicamos con amor y comprensión. Las relaciones se vuelven más auténticas y significativas. Nos sentimos más conectados con los demás. El amor y la compasión guían nuestras interacciones. El ego se disuelve y el amor incondicional emerge. El despertar espiritual nos transforma profundamente. Nos da el coraje para ser quienes realmente somos. Nos invita a vivir con propósito y autenticidad. La vida se convierte en una expresión de nuestro ser interior. Nos sentimos más alineados con el flujo del universo. La transformación espiritual es un proceso continuo. Cada día es una nueva oportunidad para crecer. El despertar nos invita a ser más conscientes y presentes. Nos ayuda a encontrar equilibrio entre el ser y el hacer. La paz interior se convierte en nuestra guía. Nos sentimos más conectados con el propósito de la vida. La vida se experimenta con una nueva profundidad y significado. Nos volvemos más conscientes de nuestras acciones y decisiones. El despertar espiritual nos recuerda nuestra esencia divina. Nos libera de las ataduras del ego y el miedo. La paz y la serenidad se convierten en nuestra naturaleza. Nos liberamos del pasado y del futuro. Vivimos plenamente en el aquí y ahora. El despertar espiritual nos invita a ser conscientes. Nos ayuda a encontrar equilibrio en la vida diaria. La meditación y la reflexión se vuelven esenciales. Nos conectamos con nuestra sabiduría interior. La intuición y la creatividad se expanden. Nos sentimos más vivos y presentes. El despertar espiritual transforma nuestras relaciones. Nos comunicamos con amor y comprensión. Las relaciones se vuelven más auténticas y significativas. Nos sentimos más conectados con los demás. El amor y la compasión guían nuestras interacciones. El ego se disuelve y el amor incondicional emerge. El despertar espiritual nos transforma profundamente. Nos da el coraje para ser quienes realmente somos. Nos invita a vivir con propósito y autenticidad.
La vida se convierte en una expresión de nuestro ser interior. Nos sentimos más alineados con el flujo del universo. La transformación espiritual es un proceso continuo. Cada día es una nueva oportunidad para crecer. El despertar nos invita a ser más conscientes y presentes. Nos ayuda a encontrar equilibrio entre el ser y el hacer. La paz interior se convierte en nuestra guía. Nos sentimos más conectados con el propósito de la vida. La vida se experimenta con una nueva profundidad y significado. Nos volvemos más conscientes de nuestras acciones y decisiones. El despertar espiritual nos recuerda nuestra esencia divina. Nos libera de las ataduras del ego y el miedo. La paz y la serenidad se convierten en nuestra naturaleza. Nos liberamos del pasado y del futuro. Vivimos plenamente en el aquí y ahora. El despertar espiritual nos invita a ser conscientes. Nos ayuda a encontrar equilibrio en la vida diaria. La meditación y la reflexión se vuelven esenciales. Nos conectamos con nuestra sabiduría interior. La intuición y la creatividad se expanden. Nos sentimos más vivos y presentes. El despertar espiritual transforma nuestras relaciones. Nos comunicamos con amor y comprensión. Las relaciones se vuelven más auténticas y significativas. Nos sentimos más conectados con los demás. El amor y la compasión guían nuestras interacciones. El ego se disuelve y el amor incondicional emerge. El despertar espiritual nos transforma profundamente. Nos da el coraje para ser quienes realmente somos. Nos invita a vivir con propósito y autenticidad. La vida se convierte en una expresión de nuestro ser interior. Nos sentimos más alineados con el flujo del universo. La transformación espiritual es un proceso continuo. Cada día es una nueva oportunidad para crecer. El despertar nos invita a ser más conscientes y presentes. Nos ayuda a encontrar equilibrio entre el ser y el hacer. La paz interior se convierte en nuestra guía. Nos sentimos más conectados con el propósito de la vida. La vida se experimenta con una nueva profundidad y significado. Nos volvemos más conscientes de nuestras acciones y decisiones. El despertar espiritual nos recuerda nuestra esencia divina. Nos libera de las ataduras del ego y el miedo. La paz y la serenidad se convierten en nuestra naturaleza. Nos liberamos del pasado y del futuro. Vivimos plenamente en el aquí y ahora. El despertar espiritual nos invita a ser conscientes. Nos ayuda a encontrar equilibrio en la vida diaria. La meditación y la reflexión se vuelven esenciales. Nos conectamos con nuestra sabiduría interior. La intuición y la creatividad se expanden. Nos sentimos más vivos y presentes. El despertar espiritual transforma nuestras relaciones. Nos comunicamos con amor y comprensión. Las relaciones se vuelven más auténticas y significativas. Nos sentimos más conectados con los demás. El amor y la compasión guían nuestras interacciones. El ego se disuelve y el amor incondicional emerge. El despertar espiritual nos transforma profundamente. Nos da el coraje para ser quienes realmente somos. Nos invita a vivir con propósito y autenticidad. La vida se convierte en una expresión de nuestro ser interior. Nos sentimos más alineados con el flujo del universo. La transformación espiritual es un proceso continuo. Cada día es una nueva oportunidad para crecer. El despertar nos invita a ser más conscientes y presentes. Nos ayuda a encontrar equilibrio entre el ser y el hacer. La paz interior se convierte en nuestra guía. Nos sentimos más conectados con el propósito de la vida.
La vida se experimenta con una nueva profundidad y significado. Nos volvemos más conscientes de nuestras acciones y decisiones. El despertar espiritual nos recuerda nuestra esencia divina. Nos libera de las ataduras del ego y el miedo. La paz y la serenidad se convierten en nuestra naturaleza. Nos liberamos del pasado y del futuro. Vivimos plenamente en el aquí y ahora. El despertar espiritual nos invita a ser conscientes. Nos ayuda a encontrar equilibrio en la vida diaria. La meditación y la reflexión se vuelven esenciales. Nos conectamos con nuestra sabiduría interior. La intuición y la creatividad se expanden. Nos sentimos más vivos y presentes. El despertar espiritual transforma nuestras relaciones. Nos comunicamos con amor y comprensión. Las relaciones se vuelven más auténticas y significativas. Nos sentimos más conectados con los demás. El amor y la compasión guían nuestras interacciones. El ego se disuelve y el amor incondicional emerge. El despertar espiritual nos transforma profundamente. Nos da el coraje para ser quienes realmente somos. Nos invita a vivir con propósito y autenticidad. La vida se convierte en una expresión de nuestro ser interior. Nos sentimos más alineados con el flujo del universo. La transformación espiritual es un proceso continuo. Cada día es una nueva oportunidad para crecer. El despertar nos invita a ser más conscientes y presentes. Nos ayuda a encontrar equilibrio entre el ser y el hacer. La paz interior se convierte en nuestra guía. Nos sentimos más conectados con el propósito de la vida. La vida se experimenta con una nueva profundidad y significado. Nos volvemos más conscientes de nuestras acciones y decisiones. El despertar espiritual nos recuerda nuestra esencia divina. Nos libera de las ataduras del ego y el miedo. La paz y la serenidad se convierten en nuestra naturaleza. Nos liberamos del pasado y del futuro. Vivimos plenamente en el aquí y ahora. El despertar espiritual nos invita a ser conscientes. Nos ayuda a encontrar equilibrio en la vida diaria. La meditación y la reflexión se vuelven esenciales. Nos conectamos con nuestra sabiduría interior. La intuición y la creatividad se expanden. Nos sentimos más vivos y presentes. El despertar espiritual transforma nuestras relaciones. Nos comunicamos con amor y comprensión. Las relaciones se vuelven más auténticas y significativas. Nos sentimos más conectados con los demás. El amor y la compasión guían nuestras interacciones. El ego se disuelve y el amor incondicional emerge. El despertar espiritual nos transforma profundamente. Nos da el coraje para ser quienes realmente somos. Nos invita a vivir con propósito y autenticidad. La vida se convierte en una expresión de nuestro ser interior. Nos sentimos más alineados con el flujo del universo. La transformación espiritual es un proceso continuo. Cada día es una nueva oportunidad para crecer. El despertar nos invita a ser más conscientes y presentes. Nos ayuda a encontrar equilibrio entre el ser y el hacer. La paz interior se convierte en nuestra guía. Nos sentimos más conectados con el propósito de la vida. La vida se experimenta con una nueva profundidad y significado. Nos volvemos más conscientes de nuestras acciones y decisiones. El despertar espiritual nos recuerda nuestra esencia divina. Nos libera de las ataduras del ego y el miedo. La paz y la serenidad se convierten en nuestra naturaleza. Nos liberamos del pasado y del futuro. Vivimos plenamente en el aquí y ahora. El despertar espiritual nos invita a ser conscientes. Nos ayuda a encontrar equilibrio en la vida diaria.
la meditación y la reflexión se vuelven esenciales. Nos conectamos con nuestra sabiduría interior. La intuición y la creatividad se expanden. Nos sentimos más vivos y presentes. El despertar espiritual transforma nuestras relaciones. Nos comunicamos con amor y comprensión. Las relaciones se vuelven más auténticas y significativas. Nos sentimos más conectados con los demás. El amor y la compasión guían nuestras interacciones. El ego se disuelve y el amor incondicional emerge. El despertar espiritual nos transforma profundamente. Nos da el coraje para ser quienes realmente somos. Nos invita a vivir con propósito y autenticidad. La vida se convierte en una expresión de nuestro ser interior. Nos sentimos más alineados con el flujo del universo. La transformación espiritual es un proceso continuo. Cada día es una nueva oportunidad para crecer. El despertar nos invita a ser más conscientes y presentes. Nos ayuda a encontrar equilibrio entre el ser y el hacer. La paz interior se convierte en nuestra guía. Nos sentimos más conectados con el propósito de la vida. La vida se experimenta con una nueva profundidad y significado. Nos volvemos más conscientes de nuestras acciones y decisiones. El despertar espiritual nos recuerda nuestra esencia divina. Nos libera de las ataduras del ego y el miedo. La paz y la serenidad se convierten en nuestra naturaleza. Nos liberamos del pasado y del futuro. En el despertar espiritual, encontramos la paz en el ahora.